a un tema sumamente importante que está finalmente definiendo mucho del futuro de nuestro país, que es la reforma educacional. Ayer se cumplió un trámite fundamental en la Cámara de Diputados, en la cual se aprueba el proyecto del gobierno, pero con bastantes cambios. Por ejemplo, se rechaza esta pena de cárcel para los colegios que lucraran, y también se rechaza esta idea de que el Estado, el gobierno, podía arrendar estos colegios particulares subvencionados durante una época de transición hasta dejar finalmente el lucro de lado. ¿Qué piensan hoy día los colegios particulares subvencionados? ¿Cómo están enfrentando esta realidad? Es parte de lo que nos va a contar Patricio Angulo con uno de los dirigentes de la CONACEP. Pato, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Monse, Polo, ¿cómo están? Buenos días. Sí, el proyecto fue aprobado por 72 votos a favor y 43 en contra. Y hay preocupación, tal como ya lo hemos visto durante los últimos meses en el sector de los colegios particulares subvencionados. Estamos justamente acá con uno de los dirigentes. Se han entregado distintas cifras durante estos últimos días con respecto al eventual cierre de colegios que pasarían a ser colegios particulares pagados. Vamos a conversar con Hernán Herrera, presidente de la CONACEP, para consultarle con respecto a este proyecto que fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados, tal como fue aprobado. ¿Qué es lo que estaría pasando hasta ahora con los colegios particulares subvencionados? Buenos días. Buenos días. Bueno, ocurrió lo que nosotros dijimos, que en la medida que se aprobara este proyecto tal como había ingresado a la discusión de la sala, no permitía y no permite de que los sostenedores puedan seguir proveyendo educación, al menos en el sector particular subvencionado. ¿Cuál es la situación hasta hoy? Lo comentaba al comienzo, se han entregado distintas cifras de que se podrían cerrar 200 colegios, 600 colegios que pasarían a ser particulares pagados. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Algún porcentaje que ustedes estiman? A ver, nosotros hemos hecho un levantamiento inicial y la verdad es que no todos son socios de CONACEP, pero creemos que del orden de los 600 establecimientos, desde el punto de vista de los sostenedores, no pueden seguir proveyendo educación. Ahora, con respecto a este proyecto que pasa ahora al Senado, es una instancia en la que ustedes, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué debería cambiar del proyecto como está actualmente? Bueno, el proyecto a la sala entró malo y salió peor, porque si es que al menos consideraba el arriendo para un sector privilegiado que era la Iglesia Católica, hoy día simplemente esa indicación, ese articulado, se rechazó. Y en ese sentido, nosotros cuando dijimos de que encontrábamos inaceptable que el gobierno llegase a acuerdos con sectores privilegiándolos desde el punto de vista de la solución del arriendo, no lo decíamos para que lo sacaran a ellos. Al contrario, ellos constituían del orden del 20% o menos de la matrícula del sector particular subvencionado. Lo que nosotros decíamos es que había que hacerlo en positivo e integrar al resto de los colegios particulares subvencionados, principalmente al mundo laico, que constituye más del 80%, con esta misma solución. Lo que se hizo ayer es que hoy día no hay ni siquiera solución de arriendo para la Iglesia Católica. Entonces, la verdad es que este número que nosotros tenemos, lo más probable, y hay que preguntarle a los dirigentes de la Iglesia Católica, qué va a pasar con su establecimiento, porque probablemente tengan que hacer lo mismo que nosotros. ¿Lo ven como una nueva instancia, el paso ahora al Senado? En realidad, ¿qué es lo que consideran ustedes debería cambiar en este aspecto? A ver, nosotros seguimos confiando en el Senado. La verdad es que el tiempo de la Cámara pasó, de los diputados pasó, y esperamos que los senadores, tal como lo han hecho en otras oportunidades, legislen en favor de la educación, y en ese contexto le den salida a los sostenedores para que puedan continuar proveyendo educación. Don Polo. Sí, Hernán, le quería preguntar, a ver, la presidenta ha dicho varias veces que no va a tener que cerrar ningún colegio y que y desde el gobierno, desde las autoridades, sobre todo desde parlamentarios oficialistas, se ha dicho que hay una campaña del terror y que efectivamente no van a tener que cerrar. ¿Cuál es la razón por la que tendrían efectivamente que cerrar los colegios y no podrían adaptarse a las nuevas condiciones? A ver, Polo, buenos días. Mira, la verdad es que aquí hay varias cosas. La presidenta ha dicho reiterativamente, y el ministro también, de que su intención no es terminar con la educación particular subvencionada, pero en ese sentido nosotros lo que vemos es que las buenas intenciones no se condicen con el proyecto. Y te doy solo dos ejemplos. Aún teniendo la voluntad del sostenedor de crear esta corporación sin fines de lucro, que ya es difícil de crear, también está la otra situación, ¿qué pasa con la propiedad? Y desde el punto de vista de la propiedad, al no tener hoy día solución de arriendo, la opción que se le da al dueño de la propiedad para traspasar o vender
esta propiedad a la corporación sin fines de lucro, la verdad es que es imposible de aceptar por parte de este dueño. Le plantean una posibilidad de compra a 25 años, es decir, tiene que esperar el plazo de 25 años y durante 25 años se le va pagando a un valor del 11% del avalúo fiscal. La verdad es que en los establecimientos educacionales el avalúo fiscal no es como dice el ministro, que es del orden del 60% del valor comercial. Ayer el ministro dijo en sala que se iba a pagar a valor de mercado. Bueno, eso no funciona de acuerdo al proyecto enviado por el gobierno y por el propio ministro. Por lo tanto, en el tema del avalúo fiscal, los colegios están del orden del 40 o menos % del valor comercial. Eso es subvaluar la propiedad y en ese contexto, lo hemos dicho, los dueños de la propiedad no están disponibles para entregar esta propiedad a una corporación sin fines de lucro para que se la compre. Solo ese ejemplo. Hay muchos más, hay otros de carácter operativo, pero en lo particular eso no es solución. Sí. Hernán, ¿cuántos colegios podrían finalmente hacer lo que ya han hecho algunos pocos, que es pasar directamente a ser un colegio privado y por lo tanto también con fines de lucro? ¿Qué posibilidades hay dentro de los colegios que actualmente son particulares subvencionados privatizarse por completo? Montserrat, buenos días. La verdad es que son los menos. Son los que están en el tramo más alto del financiamiento compartido y en situaciones que le permitiría cobrar un adicional a los padres con el perjuicio que genera naturalmente a las familias para proveer educación en el sector particular pagado. Pero la gran mayoría simplemente no podría seguir en el sistema educativo y tendría que cerrar sus establecimientos educacionales. Uno de los puntos que generó polémica ayer en la votación en la sala fue el rechazo a la indicación que penalizaba el lucro. ¿De qué forma toman ustedes este punto que ayer fue rechazado? Bueno, nosotros siempre dijimos de que la penalización del lucro con cárcel era un exceso. La legislación actual es robusta en términos de que tiene una institución como la superintendencia que efectivamente fiscaliza, que ante irregularidades sanciona. Por lo tanto, no tenía ningún sentido escalar hasta la cárcel, que era, a nuestro juicio, una amenaza más que se dejaba caer sobre los sostenedores. Creemos de que en ese aspecto un grupo de parlamentarios, porque no fue la gran mayoría, pero un grupo de parlamentarios fue sensato al no legislar a favor de la cárcel en ese aspecto. Ahora, ¿qué le parecen las declaraciones que se han entregado de parte de algunos parlamentarios de la nueva mayoría con respecto a que han acusado a sus intervenciones como una especie de campaña del terror? Se han publicado inserciones además en los diarios durante los últimos días. Los acusan de falta de información hacia ustedes. Bueno, aquí hay dos cosas. Nosotros dijimos de que lo que era terrorífico era el ingreso de ese proyecto de ley, tal como se ingresó y antes de las indicaciones, la verdad es que ese proyecto de ley no tenía ninguna posibilidad, es decir, era absolutamente atentatorio contra la educación particular subvencionada. Por lo tanto, esta no es una campaña de terror. Pero hay una cosa que es muy importante. Nos dicen que nosotros no conocemos el proyecto de ley. La verdad que quien estaba ayer presenciando la discusión en sala era de verdad patético darse cuenta que los parlamentarios, uno presume, que no conocen el proyecto de ley porque es un grupo de parlamentarios los que con el dedo hacia arriba o el dedo hacia abajo o a viva voz le indican al resto, a la gran mayoría, cómo tiene que sufragar. A mí me parece una vergüenza de que un parlamentario que está legislando con respecto a un tema tan importante como la educación para los próximos 40, 50 años, como ha dicho la presidenta, reciba instrucciones de otros parlamentarios simplemente porque ellos no conocen el proyecto de ley. Perfecto, le queremos agradecer entonces a Hernán Herrera, presidente de CONACEP, que agrupa a los colegios particulares subvencionados. Con respecto a este proyecto que fue aprobado ayer, pasa ahora entonces, Monse Polo, a ser discutido en la Comisión de Educación del Senado. Muy bien, Patricia Ongolo, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 32 minutos.